Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Fíjense que ahora con todos estos tipos de teorías de crianza respetuosa, edúcalos con amor, la teoría del apego, del vínculo, en fin, muchas ideas. Julia Borbolla, que es una mujer muy, muy reconocida en México alrededor de los temas de educación, dice algo que es muy interesante, que antes los papás seguían mucho su instinto, estaban poco informados, seguían su instinto y iban pues viendo un poco cómo hacer seguimiento de la educación de sus hijos. Hoy en día los papás están muy informados y entonces tienen miedo porque tienen tanta información que a veces se van a los extremos a la hora de tomar decisiones. Y entonces, si tuvieron unos papás muy controladores, entonces ahora ellos dejan súper libres a los hijos. Si tuvieron unos papás dando demasiada libertad, entonces ahora controlan a sus hijos. Y se dejan guiar por el temor. Y de pronto hay que pasarse la vida un poco guiando a los papás en función de lo que es lo contrario, ¿no? Leía un poco a estas personas que este grupo que habla de la crianza con propósito y que habla de la crianza respetuosa, diciendo, a ver, por favor, no nos confundamos, la crianza respetuosa no significa dejar a los niños hacer lo que se les pega la gana. Bueno, lo dicen con palabras más lindas. Dejar a los niños hacer lo que quieran. La crianza respetuosa no es evitar que sientan frustración. Es permitir que sientan la frustración y acompañarlos en el proceso para que la puedan entender y la puedan gestionar. No repetir con gritos y castigos de nuestra infancia. Y en ese proceso, de alguna manera, hay que entender muy bien, porque no se trata de la permisividad, lo que ellos quieran, como ellos lo quieran. Y no, por ahí no va. El tema es que no van a poder elegirlo todo como ellos quieran y lo decidan todo, porque no tienen edad. En muchísimas ocasiones. A veces a los niños muy pequeños se les está dejando decidir si se quieren salir de la escuela, si no les gusta, si la maestra no les cayó bien y entonces hay que cambiarlos de grupo. Porque por ahí no va. Y hay niños en primaria baja, primero, segundo, tercero, primaria, que les podemos dar a elegir en el fin de semana qué se quieren poner, pero entre dos opciones posibles, ¿no? Si van a ir a un evento familiar, pues les tipos de ropa que se puede llevar a ese evento para que sobre esos dos elija. Pero si a la escuela ese día puede llevar pants, pues le elegimos entre dos pants. Y si nuestra situación familiar no lo permite porque tenemos unos pants, bueno, pues esos pants se tendrá que llevar porque ese día hay que ir de pants. Pero no pueden elegir cosas de alto impacto porque no tienen la capacidad para poder hacerlo. Y en ese contexto tenemos que aprender que los niños van a tener que ir creciendo con una línea de cuidado que nosotros vamos a tener que ir dirigiendo. Así es que el contexto y la experiencia que nosotros tenemos entra en juego. Fíjense que hoy en día tenemos una situación doble complicada.
Tenemos niños sobreestimulados a través de pantallas. Si bien a lo mejor los más chiquitos no tienen celular, pero juegos, pantallas en las que ven películas, juegos que los papás dicen didácticos, pero que pueden ser ciertos, pero a final de cuentas están pegados a las pantallas. Y estar pegados a las pantallas implica poco vínculo con los padres, poco vínculo incluso con los hermanos, los que tienen hermanitos. Y eso los hace ser niños muy solos, porque la interacción se da a través de las pantallas, y cuando no están con las pantallas, están en múltiples actividades. Si no ellos, papá, mamá, están metidos en sus propios celulares. El tema es que estamos con menos vínculos que nunca, pero con más estímulos que nunca. Y por lo tanto, eso inevitablemente los lleva a estar muy solos. Pueden algunos tener muchísimas actividades, que si el fútbol, que si la natación, y entonces andan corriendo de un lugar a otro. Si los llevamos al parque, es para que jueguen y estén jugando con otros niños, mientras quien los lleva está sentado en una banca viendo a los niños, pero metidos en el celular. El tema es que los estímulos son muchos y el mundo entero dejó de sostener el ritmo de los niños, que finalmente era un mundo en el que sí, muy cansado, ¿no? Estar con el niño empujándolo en el columpio, subiéndolo a la resbaladilla, cuidándolo en el sub y baja. Y hace poco, observando en un parque, lo que veía es en una mano el celular y en la otra empujando el columpio, pero sin soltar el celular, el que estaba con los niños. Y esa interacción se vuelve otra vez para los niños muy solitaria. Y esto nos lleva a que el mundo que viven los niños hoy es un mundo muy solito. Crecen prácticamente solitos. Y si los niños piden: mira, papá, mira cómo me he hecho. Sí, mi amor, ¿no? Y nos volvemos otra vez al celular. Mira, mamá, y otra vez nos volvemos al celular. El tema es que esa soledad va a tener repercusiones en la vida de los niños. Porque aunque estemos ahí, el tema es una soledad interna que nos irá dando resultados complejos en cómo los niños van a ir reportando esto cuando sean mayores. ¿Tú qué crees que van a decir o cómo lo van a vivir? Con mucha frecuencia yo he repetido aquí en el programa que los niños, como nacen sin lenguaje, el llanto se vuelve la manera de comunicación. Y uno de los retos de los padres de familia, bueno, de todos los adultos, es distinguir frente al llanto que presentan los niños el malestar del sufrimiento. Porque un niño va a llorar frente a la circunstancia que le genera malestar y va a llorar frente a la circunstancia que le genera sufrimiento. El sufrimiento hay que atenderlo y hay que buscar cuál es la causa del sufrimiento. Pero el malestar es todo un reto,
porque el malestar significa esto que está pasando no me gusta. Y hay situaciones que vamos a tener que ir educando desde que los niños nacen, cuando son bebés, y cuando ellos van a ir creciendo y van a ir pasando por todo este tema de la primera infancia y que van a ir desarrollando y van a ir teniendo que ir aprendiendo a ir tolerando malestares, evidentemente propios de la edad, en donde de todos los malestares no los vamos a tener que ir sacando, ni vamos a tener que ir resolviendo todo malestar que se presente, porque parte de la educación es ir haciendo que los niños vayan sabiendo que hay circunstancias que generan malestar, pero que van a saber que es parte del proceso de crecer y que ese malestar va a ir siendo un poquito parte de su vida y que necesitan ir tolerándolo, pero que no pasa nada. Por ejemplo, ese malestar de tener sueño y saber que no es el estado ideal, pero que se presenta poco antes de lograr quedarse dormidos. Y que no implica que me tienen que cargar y mecer para dormirme. Porque de lo contrario, al rato no nada más voy a querer que me mesan y me carguen, sino que además me saquen a pasear o me suban en la carriola para llevarme, o al rato incluso hasta el coche, porque si no, no me duermo. Porque cada vez voy a ir pidiendo y exigiendo más. Entonces, que me dejen en mi cuna y haya un poquito de malestar antes de que me quede dormido, va a ser parte de un malestar que voy a tener que tolerar hasta que ya el sueño llega. Y ese malestar lo van a tener que tolerar mis padres. Y va a ir acompañado de un poco de llanto hasta que me duermo. Y ese malestar no es sufrimiento. Y mis papás van a tener que ir aprendiendo que no estoy sufriendo, que solamente es un poco de una situación que no es la ideal, que no me encanta, que no es mi máximo, pero que no es sufrimiento. Porque la inmensa, y escuchen esto muy bien, la inmensa mayoría de las veces que un niño llora, no está sufriendo. Solo nos está dando su opinión de que esto no es lo que prefiere, pero que lo va a ir tolerando poco a poco, y vas a ver con el tiempo y con la práctica que cuando me ponen en la cuna es momento de dormir, y al rato ya ni siquiera va a hacer un poquito de quejiditos hasta que se queda dormido. Pero si mis papás lo interpretan como sufrimiento y no lo toleran, van a venir, me van a sacar de la cuna, me van a mecer y después solo me duermo si me mecen. Y no solo eso, que cuando ya me quedé dormido en los brazos y me ponen en la cuna, me vuelvo a despertar y vuelvo a llorar. Pero eso ya se vuelve capricho. Y esas cosas son las que papá y mamá tienen que ir aprendiendo, porque van a tener que tolerar ellos también un poquito de ese malestar. Hace días mi hijo empezó con problemas de ansiedad, lo llevé al neurólogo y él me dio un diagnóstico: trastorno de ansiedad generalizado, trastorno de pánico, trastorno ansioso depresivo, problemática específica del lenguaje-aprendizaje, trastorno negativista desafiante o posicionista, trastorno por déficit de atención de predominio desatento. Él le realizó un electrocefalograma y él dice que es una apariencia normal. Dice que necesita manejo terapéutico, modificadores de conducta, socialización, autoestima, manejo adecuado del estrés, mayor tolerancia a la frustración. El terapeuta dice que es cognitivo-conductual y técnicas de socialización. Sí me gustaría que me pudieras orientar respecto a esto. Mira, creo que primero te diría, muchos de estos trastornos que te dijo el neurólogo están relacionados entre sí,
pero creo que así como te los dijo, asustan. Normalmente, para todo lo que tú debes de haber descrito de tu hijo, que por cierto no sé qué edad tiene, es muy probable que haya visto una serie de comportamientos que se están presentando en tu hijo y que dan lugar como a esta situación que describes. La ansiedad generalizada son fáciles de tratar, todas estas cuestiones que te comentó. No sé si te dio medicamento para el déficit de atención. Me imagino que hay problemas para mantener la atención puesta por tu hijo en las actividades. Y no sé tampoco si el neurólogo es un neurólogo pediatra. Recuerden que siempre que les comento esto, siempre les he recomendado que el neurólogo que lo vea sea un neurólogo y a su vez sea pediatra. Esta ansiedad que tu hijo presentó, no sé si la escuela fue quien te recomendó que lo llevaras al neurólogo. Me da gusto que hayas recurrido al neurólogo. Normalmente el déficit de atención puede estar muy relacionado con el tema de la negatividad desafiante. Suelen ser niños que no son fáciles en su manejo, porque cada vez que les quieres poner un límite, justo lo que hacen es decir que no y desafiar. Es decir, de alguna manera decir, y si no lo hago, y por qué lo tengo que hacer, y no quiero, y en el manejo cotidiano de las circunstancias se vuelven muy provocadores y cuesta trabajo llevar el manejo del día a día. Cuando el déficit de atención es prevalentemente en el tema de atención, es que la impulsividad es muy baja y eso es un beneficio para el manejo. El terapeuta con el que te mandaron, cognitivo-conductual, es una manera de ayudar al trabajo desde unas técnicas en donde le ayudan a tu hijo a hacer una serie de reflexiones alrededor de poder detectar, ayudándole el terapeuta a tu hijo a detectar qué pensamientos vienen a él cuando responde de la forma en la que lo hace, para que él vaya ejercitando un poquito el control de los estímulos que le llegan cuando se distrae, y que frente a la ansiedad que está presentando pueda ir teniendo un mayor control sobre su conducta. Así es que creo que es una buena alternativa para tu hijo. La ansiedad en todos los diferentes, digamos que separaciones que hizo el doctor, no te asustes, son comportamientos ansiosos que normalmente van de la mano, pero él, al haberlos separado de esa forma, bueno, parece que te dio una serie de diagnósticos terroríficos alrededor de tu hijo. Estate tranquila, no pasa nada, prueba la terapia. Si te dio algún medicamento para ayudarle a tu hijo a manejar esto, tampoco pasa nada, no se va a volver adicto. Manéjalo de la forma en la que el doctor te lo vaya diciendo. Seguramente si te dio medicamento, empezó por una dosis baja. Y si tienes alguna duda, busca una segunda opinión, pero sigue el tratamiento porque va a ser de mucha utilidad para tu hijo y las cosas se van a volver mucho más fáciles en el trayecto de tanto del ciclo escolar como de la manera en la que tu hijo va a estar. Bueno, pues llegó... Ay, ya iba a despedir. Claro que no, me están haciendo gestos aquí de ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si vieran cómo me tratan estos malvados.
Ay, debería de traerlos para que vean. No, estaba mi cabeza en otro lado. Oigan, fíjense que, bueno, somos de confianza y justo de confianza es de lo que quiero hablarles. Estaba justo revisando aquí y poniéndoles en mis redes la pregunta al respecto, que es: tu casa, tu familia, ¿es un lugar en donde hay un ambiente de confianza como para que tus hijos pudieran contarte cualquier cosa? Y ojo, eso no significa que tus hijos necesariamente te cuenten, sean parlachines, te platiquen de todo, porque a lo mejor me van a decir: es que no sé, porque mi hijo no me platica, mi hija no me platica. Pero lo importante aquí no es si tu hijo te lo cuenta todo o no, por más que le insistas, por más que le preguntes. El tema es si tu casa es un ambiente confiable. Porque en el momento en el que él o ella te quiera platicar, cuando necesite platicar, tu casa sea un ambiente en donde no hay gritos, donde no se resuelven las cosas, en un ambiente del que más bien te quieres escapar. Ese es el tema. Porque si hay conflictos, si constantemente las cosas se arreglan mal, si se dejan de hablar, si viven con familia extendida y el tema es que incluso a ti te darían ganas de salir corriendo, pues claramente, pues no sería un lugar donde tu hijo o tu hija te querría contar a ti algo que le pasa. Si cada vez que te cuenta algo, cada vez que pasa algo, se lo cuentas a tu mamá, a las tías, y tu hijo te dice: es que ¿por qué le tuviste que decir? Ay, pues porque no tiene nada de malo. O porque oyes que después lo están hablando. ¿Sería un ambiente de confianza? Pregúntatelo. Audiocentro.